Bueno, siguiendo, continuando. Entonces cuando Dios le dijo a Caín por qué estaba mal del semblante, tenía que ver con la apariencia y la piel. Entonces le dijo, y si te dirige a hacer lo bueno, va a haber ensalzamiento. Si no te dirige a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada. Y su deseo obviamente es por ti. Y tú por tu parte lograrás el dominio sobre él. Es un lugar destructivo, de destrucción. Eso representa ir de un lugar de 7 a 8, de un lugar de descanso a algún lugar, sea destrucción o creación. Caín se fue a la matanza, lo mató a Abel su hermano, como el campo de sangre, como un lugar octavo. Le dijo, lo engañó a Abel y lo mató, como una pila hipócrita. Apareció lo que no era y la Biblia dice, la sabiduría sin ser hipócrita, la sabiduría, esa parte de la sabiduría es la parte séptima. La parte 7 es sin ser hipócrita. Por eso Dios sí vio la hipocresía que tenía Caín, le avisó a Caín, uno se fija que no le avisó a Abel, tu hermano te va a matar. Era un asunto de que la tierra se la dio a los hijos de los hombres, Dios. No, si no le hubiese avisado, ten cuidado, algunas veces sí avisó, personas perpicaces se dieron cuenta de la traición. Jesucristo, por ejemplo, se dio cuenta de la traición de Judas Iscariote. Algunas personas tienen esa particularidad de distinguir, y cada vez se vería más precisamente con la bendición de Dios quién es justo e inicuo. Uno que ha servido a Dios y uno que no le ha servido. Así que entonces quiere decir que la parte séptima, que representa el séptimo ángel, Jesucristo con voz de arcángel y trompeta de Dios, que cuando habla le tienen miedo, porque cuando Jesucristo lo escucharon los demonios que estaban en el endemoniado, no lo querían escuchar, no lo quieren escuchar, o sea que le tienen miedo, porque tiene autoridad. Entonces, porque la piel la empieza a perfeccionar y los demonios quieren toda inmundicia, les gusta volver al fango, a la tierra continuamente. Por eso la Biblia dice, no tienen la espalda a los cerdos porque ellos se revuelcan en la mugre de vuelta. O el perro vuelve a su propio vómito. Entonces no le gusta escuchar la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios es la fe. Y la parte séptima, que es un escudo que está en la piel, y ahí está Jesucristo, el arcángel Miguel como de arcángel, y que las ovejas lo escuchan y lo siguen. Pero las cabras no lo quieren. Ese es el silo 7 o séptimo. Y también es la fe, el escudo. El lugar octavo es un lugar de destrucción. Se llama Apolión. El lugar 7 es Abadón Descanso y el lugar 8 es Apolión. En ese lugar Apolión dice que hay escasez, ahí aplica la profecía que dice escasez de alimento. La Biblia dice que es la señal de los últimos días, porque la humanidad tomaría un proceso desastroso. Entonces dice que cuando hay terremotos es problema en la piel de la tierra, pero cuando hay escasez de alimento tiene que ver porque hay explosión o destrucción. En vez de crear o sembrar la tierra, están destruyéndola. Por eso Dios dice que va a causar la ruina de los que están arruinando la tierra, en un castigo continuo. Así que cuando dice que hay una escasez de alimentos es hambre, y que en vez de crear o haber semillas de creación, hay destrucción. Entonces dice que hay escasez de alimentos. Se refiere tanto a que no hay plantación de semillas de alimentación o no hay una alimentación sana porque el alimento está contaminado, o que hay esa escasez de alimento es porque no hay apacibilidad, porque en vez de ir un lugar de descanso 7 del séptimo, en vez de ir a la creación, ahí cuando estaba comiendo, cuando estaban ofreciendo Caín y Abel el sacrificio, en vez de hacer creación, Caín eligió destrucción y lo mató a Abel. Por eso dice, escasez de alimento tiene que ver con la apacibilidad, que es la parte octava del fruto del Espíritu Santo. Primero la amor, gozo, paz, apacibilidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. Son las tres últimas. Fe, apacibilidad, autodominio. Tiene que ver con la piel, apacibilidad, autodominio. La fe es el 7, y la apacibilidad es el 8 y el autodominio es el 9. Esa escasez de alimento tiene que ver con eso, con el 8. Y el 8 es Apolión, y ahí hay destrucción. Por eso cuando Jesucristo quiere ir a ver al Padre, se va a un lugar que se llama octavo, que se llama Apolión. Tiene que ser destruido. Ahí no hay comida, no hay bebida y no hay vida, no hay nada. Si Jesucristo lo quiere ver al Padre, tiene que ir al octavo cielo y ahí tiene que morirse. Tiene la particularidad de Jesucristo de que explota, entonces muere y vuelve una y otra vez, es inmortal. Y Dios, bueno, lo observa. Pero si quiere ver al Padre, tiene que ir a ese lugar. Pero el ser humano no puede estar ahí. Por eso no está preparado el ser humano para destruirse. Si muere, muere. Y si, bueno, se resucita, viene después. Pero hay un periodo de tiempo, una separación de tiempo, pues la persona va a volver. Aunque ahora los ungidos que mueren resucitan enseguida. Pero no así los que son de la gran muchedumbre que tienen esperanza de vivir en la tierra. Así que cuando Caín, por eso se le dijo a Caín que vaya a lo bueno para que haya ensalzamiento,
Él se fue a lo malo, a la destrucción. Y murió y bueno, mató a Caín, mató a Abel y él mismo después perdió la vida y aparte estuvo como errante y fugitivo en la tierra, sin rumbo. Y como Satanás mismo, el asesino, homicida, padre de la mentira, estuvo discurriendo en la tierra cuando Dios le dijo. Y a su vez, bueno, así que cuando dice escasez de alimentos, significa no plantación de semillas, no hay alimentación de alimentos, porque el ser humano elige destruir todo. Destruye el alimento, destruye las plantaciones y no tiene hijos porque hay violencia, como los días de Noé. Por eso vinieron el diluvio y arruinó todo. Cuando los demonios tuvieron sus hijos con las mujeres de los hombres, tuvieron hijos violentos, llenaron de pensamientos malos todo el tiempo y los pensamientos tienen que ver con la sabiduría, con pronunciar y blasfemar todo el tiempo. Dios ahogó toda la humanidad con el diluvio. No quedó nada, porque si vino un diluvio, lo único que quedó es la vegetación. Nada seco quedó. Y se destruyó gran parte de todo y se salvó lo que estaba en el arca y, bueno, cierta vegetación y planta. Entonces, esa escasez de alimento tiene que ver que Dios maldice a la tierra porque se está maldiciendo todo. El ser humano está destruyendo todo. Quiere violencia, quiere nada más que inmoralidad ni respeto, y entonces hay un desorden. Entonces esa escasez de alimento tiene que ver con que no hay apacibilidad y entonces hay destrucción. Y entonces se está yendo del séptimo al octavo, destrucción. Es la que la humanidad, el proceder que la humanidad elige y bueno, por eso Dios pide el orden. Y entonces eso se descubre de que Jesucristo ahora está alimentando con el alimento espiritual al debido tiempo, con quien hablan, como los pequeños hermanos de Jesucristo, junto con otros querubines, mi esposa, otros querubines más, y el resto de los 144.000 que están en la tierra en la espera de la venida de Jesucristo. Y está ese alimento espiritual que va y viene aparte, son una ida y vuelta, como es un intercambio de estímulos por cada uno mediante la fe del otro, que alimenta, y entonces cada uno va a elegir si quiere ir del descanso a la destrucción. Y eso aplica tanto a la planeta Tierra, de los terremotos, destrucciones o casi de alimentos que pueden haber, o al cuerpo mismo, si se bendice o se maldice la carne con el proceder que uno tiene ante escuchar la palabra de Dios. Por eso es pasar del 7 al 8, de Badón a Napoleón. Eso lo puede hacer Jesucristo. Y uno también lo puede hacer, pero pierde la vida, pierde el cuerpo. Le puede pasar a uno que no tiene vida eterna, o sí a aquel que tiene vida eterna, pero puede verse perjudicado el cuerpo en una medida distinta, en una proporción. Por eso la Biblia dice que le daré la porción de los árboles de la vida, porque hay una porción para cada uno igual. Depende de la actitud que uno tiene en esta tierra. Después, bueno, los ungidos tienen su bendición eterna en el reinado en todos los siglos que hay, que son 7, y en los 6 primero. Pero por eso la actitud de uno ante la palabra de Dios que se escucha es que hace uno con el conocimiento cuando uno lo recibe el esclavo fiel y discreto, quien habla como el más pequeño, con su esposa y el resto de los querubines. Y bueno, por eso la Biblia dice el espíritu y la novia dicen ven, cualquiera que diga ven, cualquiera que dice tome gratis el árbol, coma, beba el agua de la vida, coma del árbol de los árboles de la vida. Y bueno, cada uno toma la porción que quiere. Pero si es hipócrita, el asunto es fingir lo que no se es. Por eso dice la Biblia que eso es peor. Porque si alguien no quiere, sencillamente se aparta. Por eso le dice cualquiera que llamándose hermano, sea fornicador, persona dominada por la avidez, injuriador, borracho que practique extorsión y espiritismo, es hipócrita. Y ese es el peligroso, porque finge lo que no es y ese mató a Jesucristo, Judas Iscariote. Jesucristo le dio el bocado como un alimento tanto físico como espiritual y quiso ser un traidor, y ese fue peor, porque lo traicionó y lo mató. Y Jesucristo sabía cómo distinguirlo, muy fácil. Aparte ya lo sabía, pero los discípulos no. Aparte algunos entendieron que Jesucristo le decía lo que hace es hacerlo más pronto, como que se apresure. A eso se refiere una destrucción acelerada. Por eso dice que algunos traerán sobre sí mismos destrucción acelerada. Judas trajo destrucción acelerada. Jesucristo le dijo lo que hace es hacerlo más pronto. Cuando comió el bocado que le dio Jesucristo, que le dijo lo que hace es hacerlo más pronto, porque Satanás entró en él, y es como cuando Caín, en vez de escuchar a Dios, de ir a lo bueno, se fue a lo malo y bien rápido, lo llamó a Abel y lo mató en el campo. Entonces Judas también fue y lo traicionó rápido, con 30 piezas de plata y listo. Lo mató Jesucristo. Porque Jesucristo quería cumplir su labor. Tal como cada uno tiene su misión en la tierra y bueno, trata de no demorarse. Bueno, esas son las tres partes del fruto del Espíritu. Así que está la fe, que es un escudo, que es el séptimo cielo, que es un descanso, porque cuando hay sinceridad y transparencia, hay descanso. Pero si hay hipocresía, no hay descanso. Y la escasez de alimento es que sucede porque hay maldad y en vez de sembrar la verdad, no se pone por obra, hay un disfraz o hipocresía y entonces
hay escasez de alimentos. Como no sembrar la semilla, la tierra no queda sembrada y entonces no hay alimentos, entonces se pasa hambre, pero lo contrario sería distinto. Entonces por eso esa es la señal de los últimos días. Cuando dice que fe es el escudo, por eso dice que está nación contra nación y reino contra reino. ¿Por qué pasa eso? Porque está todo confundido. Eso es lo que le gusta hacer al traidor, al asesino, le gusta confundir, por eso a Babilonia la Grande se le llama gran confusión. No se ven los otros uno al otro, terminan todo disfrazados por culpa de la violencia, y la gente tiene miedo. Por eso cuando Jesucristo estaban los discípulos de Jesucristo, tenían miedo de la gente asesina, de los guías religiosos falsos, que son precisamente ese cuerno maldito pequeño que quiere hablar mentiras todo el tiempo, que lanza mentiras, no muestra la cara y bueno, confunde a los demás y termina todo en una gran confusión como Babilonia la Grande. O gran confusión. Así fue como sucedió con la Torre de Babel, que Dios confundió los idiomas y querían construir una torre alta para como salvarse de algo y los dioses confundió y se fueron cada uno por su lugar. Así pasaría que por la hipocresía estaría nación contra nación y reino contra reino, porque la fe no está. O hay una fe pero por miedo no se manifiesta, porque están asesinos, o quieren dar vuelta a asesinos, que si hay alguien fe trate de atacar. Por eso los guías religiosos le dijeron que si alguien lo confesaba como Cristo a Jesucristo, lo expulsaban de la sinagoga. Y la gente por miedo no lo confesaba a Jesucristo, entonces había una fe que es como un escudo, pero había un disfraz. Por eso la Biblia dice, cuando está el inicuo, el justo se disfraza, que no está mal igual, porque tiene que estar disfrazado y escondido. Porque eso se lo dijo a Jesucristo, a sus discípulos, que se escondan, que se cuiden. Pero no, mientras que eso suceda, lamentablemente no hay el beneficio, porque no hay transparencia, entonces hay confusión. Entonces viene esa profecía que dice nación contra nación y reino contra reino, una confusión, pero también puede haber una discordia correcta, porque si hay un enfrentamiento de una parte de fe con el hipócrita es correcto. O sea, si uno trata de remover al hombre inicuo entre uno, porque es inicuo, es un hipócrita, y lo trata de sacar entre los cristianos, no está mal. Entonces, si hay una nación contra nación, como gran muchedumbre contra gran muchedumbre de los que heredan la tierra, y reino contra reino, que significa la purificación entre los discípulos de Jesucristo, los ungidos, si hay alguno falso o alguien que está extraviado, a eso significa una purificación como de la gran muchedumbre y una purificación de los discípulos de Jesucristo. De los que tanto no son discípulos, sino que son una sinagoga de Satanás, son judíos falsos, o aquellos que ya están extraviados como el esclavo malo, que dice, mi amo se tarda, y empiecen a hacer lo malo y quieren disfrutar de los placeres de la carne, también tiene que haber una purificación de eso, y una distancia y proporción de todo eso. Entonces ese es el séptimo, la parte 7, una purificación. Eso lo hace la fe, que es como un escudo en la piel, y que la piel va a mostrar quién es quién. Eso significa. Y después el 8, cuando dice escasez de alimento, es que como no hay esa hipocresía, no se puede vivir en paz, entonces hay violencia, como los días de Noé, y entonces no hay un sembrar de la semilla. La Biblia dice que la semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. Entonces no hay paz, no hay apacibilidad. Esa parte octava no está. Por eso la Biblia dice que esa parte octava, escasez de alimento, es apacibilidad, y la apacibilidad es la parte 8 del fruto del Espíritu. Apacibilidad. Entonces esa parte no está, no hay apacibilidad. Entonces hay destrucción. Y es lo que está pasando ahora. En vez de haber apacibilidad para sembrar la semilla de la paz, que aplica a todo, tanto a tener hijos, a sembrar mismo alimento limpio y todo eso, está todo maldito. No hay apacibilidad, hay escasez de alimento, no hay apacibilidad, hay destrucción, y eso se llama apolión. Y eso significa que Jesucristo entonces le está dando el bocado cada vez más a propósito a Judas Iscariote, o cualquier Judas Iscariote que sea tanto de la gran muchedumbre o de cualquier otro, cualquier hipócrita, y le va a dar más alimento todavía de sabiduría, y le van a seguir tragando ese alimento, sí o sí, no le queda otra, y se va a ver cada vez la distinción entre un justo y un inicuo. Y cuando pregunten quién es quién, y se va a hacer el inicuo o se va a hacer hipócrita. Y la Biblia dice que el inicuo va a adoptar un rostro descarado. Y va a querer estar parado donde no debe. Esa es la cosa repugnante que está causando desolación, parado donde no debe. ¿Y qué es parado donde no debe? Que se le dan de pastores. Y están en las religiones, son todas mentiras. Hablan de paz y no hay paz. Que se comen a mi pueblo como se han comido el pan. Hay de los que dicen a mi pueblo hay paz cuando no hay paz. Porque tratan de dar un sentido falso de seguridad, paz y seguridad, y por eso Dios le dice, ay de ustedes, y se comen a mi pueblo como se han comido el pan, como cuando Jesucristo le dio el bocado de pan y se lo dio a Judas. Y Judas fue y lo traicionó, se creyó inteligente, se apuró, le dijo lo que hace sale más pronto, porque Jesucristo buscó un aceleramiento, comió el pan y peor para él. Satanás entró más rápido, no lo dominó y bueno, se descontroló y lo traicionó y terminó en un proceder desastroso. Siendo Judas Iscariote el peor humano que ha existido en la tierra, y está en el Génesis sufriendo
el tormento. No es eterno el tormento, pero lo sufre por una porción y después es destruido. Y así fue el caso de, así es el octavo cielo. Es lo que la humanidad dirige en conjunto. Eso sí, la Biblia dice que cuando Dios se regocija en los caminos de un hombre, hace que hasta los enemigos de éste estén en paz con él. Así que por eso dice la Biblia que el lobo morará por un tiempo con el cordero, y un simple muchachito se la guía sobre ellos. Como quien habla, como la pequeña de los hermanos de Cristo junto con su esposa, y los más pequeños de los hermanos de Cristo, que son 14 querubines en total, que estarían unidos como son como 7 estrellas en la mano de Jesucristo en una sola carne, que son un matrimonio. Por eso cuando se van beneficiando, entendiendo, el asunto es no ser hipócrita, sencillamente ubicarse y a la derecha o a la izquierda, porque lo hacen solo. Pero el asunto es no hacerse daño el uno con el otro. Por eso la Biblia dice que en el tiempo del fin están los pies de la imagen que vio Nabucodonosor, que es una imagen real, macho y hembra, que significa de pasar a ser hijo de Dios a ser hijo del diablo, de la bestia salvaje. Y ese asunto de que no se mezcla el barro con el hierro representa en parte a que ese hay un respeto o paz, porque aunque sean enemigos hay paz igual, siempre sucedió, se puede, porque mismo los demonios con los Nefilim no le hicieron nada a Noé y a su familia. A Noé, Sem, Cam y Jafé y sus esposas no lo tocaron los demonios, y eran fuertes, lo podrían haber matado, pero no lo hicieron porque llegaron a un arreglo de paz, en el que los mismos demonios, siendo los más poderosos de la tierra, siendo inteligentes, le dijeron, hasta los propios hijos Nefilim, no toquen a Noé, y si se les acercaba, mataban a los propios hijos, pues no les convenía tocar a Noé y sus hijos. Si un Nefilim, hijo de los demonios, quería tocar a Noé, Sem, Cam y Jafé y sus esposas, los propios demonios lo mataban. Todos los poderosos de la tierra lo asesinaban enseguida, no les convenía. Entonces había un arreglo perfecto, y así sobrevivió la humanidad hasta que Dios dijo, bueno, llegó el fin, porque Dios tiene su propósito y no lo cambia a nadie. Entonces puede ser así ahora, de que si los poderosos de la tierra, lo que tienen las espadas, la autoridad superior, llegan a un orden correcto, siempre va a ser atacado el correcto, el hipócrita, que es el que busca el daño continuamente. Porque es aquel que dice paz, hay paz, hay paz, y no hay paz. Hay que ser sincero, que no hay paz y listo. Entonces cuando dicen que, por eso la Biblia dice en la profecía, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina de sobrevenir instantáneamente, como ordenó la angustia de la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Porque ellos traman hacer algo malo con el que está morando con un sentido de seguridad contigo, dice la Biblia, ¿no? Entonces si dicen paz porque están tramando hacer un daño, les va a ser peor y se les va a venir todo encima, porque hay gente que vive en paz y los poderosos, que son como los demonios que estaban en los días de Noé, y el inteligente y el que es poderoso, sea o no sea que tenga vida eterna, aún así se da cuenta de que puede vivir más tiempo en un arreglo de paz, aún siendo como en enemistad, como siempre sucedió, porque siempre ha existido en el mundo del diablo, con la parte de los que no tuvieron vida eterna con los que sí tuvieron. Entonces siempre va a perder el extraviado. Y ese fue Judas Iscariote, no duró nada. Traicionó a Jesucristo, se creyó inteligente, se aceleró, incluso aceleró, le dijo lo que hace lo más pronto. Jesucristo aparte lo aceleró a propósito, porque le dio el alimento, más alimento todavía. Lo comió y siendo aún un discípulo lo traicionó, no llegó a ser discípulo y se suicidó. Terminó peor de todo porque traicionó a Jesucristo. Por eso era el esclavo fiel y Cristo en el tiempo del fin quien habla, como en la pequeña de los hermanos de Jesucristo, que Jesucristo va a seguir alimentando cada vez más con más sabiduría. El tema es que no ser hipócrita y no decir lo que no se es, porque se trae una destrucción acelerada. Entonces, bueno, eso es lo que significa el séptimo cielo, que la fe que es el escudo, piel maldita o bendita, o nación contra nación, gran muchedumbre contra gran muchedumbre de la tierra, reino contra reino, purificación entre los discípulos de Jesucristo o los que son falsos discípulos de Jesucristo. Después el cielo octavo, que tiene que ver con escasez de alimento, que es la octava parte del fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con la apacibilidad, la escasez de alimento, apacibilidad, destrucción. Es como el del cielo 7, descanso. Al 8 es como cuando Caín y Abel están ofreciendo sacrificio y en vez de comer Caín mató a Abel. Entonces destrucción, en vez de haber apacibilidad, violentamente Caín mató a Abel. Y ese es el bocado a Judas, que mojó, y después Judas también lo mató a Jesucristo. Eso tiene que ver con el 7 y 8. Y después eso tiene que ver con que como uno hace lo que es el 7 al 8, puede ver a Dios o no, porque Dios está en el noveno lugar. Dios es el noveno, en el 9. Y ahí está el autodominio. ¿Por qué? Porque Dios domina todo. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. Y en ese autodominio está Dios, el noveno cielo, que domina todo el universo y todo, gobierna todo, y el que lo desafía a él perece y muere, y esa es la última parte del fruto del Espíritu Santo. Y precisamente para el que quiere ver a Dios, que es el autodominio, o que todo lo domina,
tiene que hacer lo que él quiere, si no, no lo puede ver. Entonces pasa que desde que la humanidad, desde que desobedeció a Dios, solamente ve la espalda. Cuando Moisés dijo que lo quería ver a Dios, Dios le dijo, solamente vas a poder ver mi espalda. El único que lo puede ver, dijo Jesucristo, es Jesucristo mismo, en el octavo cielo, que es como un lugar de encuentro del lugar explosivo. Y ahí ese lugar es esa teoría de algunos dicen de la ciencia, en la que todo se originó con una explosión o de sí, es así, es el lugar del octavo cielo. Pero no es lo mismo, porque este universo no es lo mismo que ese octavo cielo, es otra cosa aparte. Pero así empezó todo, es una comunicación de lugares muy altos que habita Dios, estando desde el noveno para arriba. Jesucristo está en el 7 y ese octavo es un lugar destructivo de explosiones y como un filtro entre Dios y todo lo que existe. Si Jesucristo lo quiere ver al Padre, tiene que estar en ese lugar, en el octavo cielo. De destrucción, porque como Jesucristo tenía la particularidad de morir, vuelve, es inmortal. Eso le demostró acá en la tierra, que lo mataron y vuelve y resucitó el tercer día. Entonces ese noveno lugar, que es la cualidad novena del fruto del Espíritu, es el autodominio, ahí está Dios, que domina todo, el gobernante de todo. Pero bueno, la humanidad hoy ve la espalda, nada más. Pero ¿quién lo ve? A Jesucristo. Entonces Jesucristo es como la espalda de Dios mismo en la cual Moisés vio. Bueno, primero Adán estaba solo en el Edén, tenía contacto con Dios, es como si fuese que Jesucristo ahora está solo en ese séptimo lugar, es el único arcángel, jefe de ángeles, cuando lo quiere ver a Dios está solo, ya tiene su esposa, que son los 144.000, después va a tomar una esposa, porque la historia cuenta de que Jesucristo va a tener una esposa verdadera, directa. Solamente hay una clase de arcángel que es Jesucristo solo, hombre, está solo, él solo en ese lugar. Es como Adán solo, porque Jesucristo es el principio de la creación por Dios. Pero de entre los 144.000, a su vez que son toda su esposa, pero también va a haber una mujer elegida en la cual va a llegar a ser, si se le podría decir, arcángela, o arcángel, mujer, jefe de ángeles. Ahora está solamente Jesucristo como hombre. Aún así, se dice que toda la congregación de 144.000 reyes sacerdotes son toda la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Sí, pero de ese grupo va a tomar una esposa, y esa esposa la va a tomar del sexto cielo, que es la sexta categoría de los ángeles que van a esa parte. ¿Por qué categorías de ángeles? Los querubines son del tercer cielo, que es el paraíso, después viene el cuarto cielo, que son serafines, después está el quinto cielo, que son ángeles que se llaman Keser, Ares, y esa cinco primera parte representa a las 5 vírgenes que esperan a la sexta, y la sexta significa sexto, y ese sexto son los ángeles más poderosos que están en la parte sexta. No tiene una comunicación, y eso significa de que todo lo que existe está separado en esa parte también. Está Jesucristo 7, pero ese sexto cielo no está todavía comunicado con el quinto porque hay una separación. Es como que 5 vírgenes están esperando al novio y apenas escuchan la voz. Entonces quiere decir que cuando dice aquí está el novio, salgan a su encuentro, solamente hay una conexión como una comunicación de sonidos, pero no hay una visión, no se ve, no se puede ver, pero sí se escucha. Y representa que uno, por ejemplo, puede escuchar a Jesucristo cuando habla como una comunicación, pero en el mundo de los espíritus no se puede ver. Entonces hay una comunicación de sonido, tal como cuando escuchaban a Dios. El sonido lo escuchan, la voz de Dios, o lo pueden escuchar a los profetas o los ángeles, pero no lo pueden ver. No se puede ver los ángeles. Entonces todavía no hay esa comunicación de todos los siglos. Del quinto al sexto no se comunica todavía. Pero cada vez se escucha un sonido más fuerte. Y ese es el sonido de la canción nueva de los 144.000. Entonces al estar completo el número, esa canción nueva de los 144.000 que se va perfeccionando cada vez más, es que se conecta el quinto con el sexto cielo. Y entonces cuando en un momento se dice aquí está el novio, salgan a su encuentro, dice que cuando se ve ese novio, se encuentran las vírgenes con el novio, ahí llegó el encuentro de lo que es la conexión o la venida de Jesucristo a la tierra, para bendecir a la humanidad. Pero a tu vez también significa la paz en la tierra del encuentro de la familia verdadera de Dios, del primer matrimonio, quien habla con su esposa, porque hay sombras y montañas de separación. Esas sombras y montañas de separación significa de que entre el quinto cielo y el sexto cielo, ese lugar real, hay sombras y montañas, como si fuese una oscuridad grande y montañas, algo físico y sombra, oscuridad, y montañas que le separan a un quinto cielo del sexto. Solamente hay sonidos que pasan de un lado al otro. Entonces, bueno, es como cuando uno mira el cielo y está el cielo. Bueno, así es el asunto de la comunicación entre el quinto y el sexto cielo. Y esa parte es la que, bueno, viene después. Bueno, eso aplica también de que, bueno, en ese autodominio de Dios que está en el noveno cielo,
de que, bueno, a Dios se le dice autodominio porque es el gobernante de todo, el que domina todo, que es la novena cualidad del fruto del Espíritu Santo, la última. Es como cuando Adán estaba solo y no tenía ley. Y Adán, bueno, Dios mismo, si está en ese noveno cielo, el noveno cielo es un hombre, Jesucristo está en el 7, Dios está en el 9, pero Dios tiene una esposa en realidad, que está en el 10º, en la 10ª. Porque, bueno, eso no se sabe, porque no lo dijo, porque la Biblia lo dice. Pero Dios tiene una esposa. YHWH, que Jehová tiene, no es solo, tiene una esposa, que está en el 10, es la 10. Bueno, Jesucristo la ve, por eso Jesucristo vio cuando se bautizó y vio la paloma que desciende en forma de él, en forma del Espíritu. Tampoco la ve, y está en el 10. Dice que la Biblia dice que el hombre es la ley de su esposa. Es como que Dios es el noveno y la ley es el orden de jefatura, en el 10º cielo está Dios. Por eso cuando Salomón dijo, un hombre entre todos estos se ha hallado, pero una mujer entre todas estas no he hallado. Después dice, Dios hizo la humanidad recta, pero ellos han buscado muchos planes. Bueno, Adán y Eva se descarriaron y se alejaron de Dios. Es como al haberse alejado de esa conexión de Dios en el 8º cielo, se fueron para el 7º, se hizo una mezcla y quedaron separados de Dios. Solamente escucharon los sonidos, hasta el sonido le tenían miedo. La humanidad fue partiendo cada vez más la conexión con Dios. Ahora pues se va recuperando otra vez. Entonces, esa ley, el esposo es la ley de su esposa. Dijo Salomón que no he hallado, un hombre he hallado, pero una mujer entre todas estas no he hallado, porque no había habido matrimonio verdadero desde el principio. No sé, desde que Adán y Eva pecaron, solamente a ellos los unió Dios directamente. Cuando los echó del Edén, precisamente, perdieron la comunicación con Dios y los matrimonios que han existido fueron para tener hijos imperfectos, pero ya no fueron separados de los padres, porque la Biblia de Jesucristo dijo, todos ustedes son hermanos. Entonces, al ser hermanos no hay perfección. Quedaron en una carne igualada. No hay una diferencia, entonces, si bien fueron señalados o sellados con Espíritu Santo, no quedaron separados con la espada del Espíritu que separó, y no fueron más separados de los padres y madres, seguirían siendo hijos de Adán y Eva. Por eso la Biblia dice que cuando Dios une un matrimonio, lo separa de los padres. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa y serán una sola carne. Pero como Adán y Eva pecaron, los echaron del Edén, entonces Dios ya no los separó más. Entonces todos los hijos que nacieron de Adán y Eva, Dios no los separó más. Lo quedaron así. Entonces siguieron siendo hijos de Adán y Eva y quedaron todos imperfectos. Entonces por eso hubiesen sido como seres independientes y matrimonio independiente de Adán y Eva. Pero cuando fueron expulsados del Edén, perdieron la comunicación con Dios y ya nunca más fueron divididos con la espada del Espíritu para que se les separe de la padre y madre y no hereden la imperfección. Quedaron todos hermanos. Así que la humanidad quedó entre Adán y Eva y todos hijos, porque todos los hijos que han existido son todos hermanos. Entonces todos son imperfectos. Entonces por eso es la humanidad sigue en imperfección corporal, pero no en física. Después, bueno, va a estar la resurrección. Bueno, es estos 10 cielos, esto que empieza del primer cielo hasta el 10, que dice que Dios es el autodominio, que está en el 9, y su esposa, sí, Dios tiene una esposa, que esta es la 10ª, como en el 10º cielo, significa 10 escalones, 10 escalas de cielos, en la que se le dijo a Ezequiel cuando estaba en el lecho de enfermo, que dice que, bueno, Ezequías se hizo una oración porque no quería morir, y Dios le dijo, la sombra de las gradas, de la escalera, va a retroceder 10 gradas de la escalera que vio ahí Ezequiel. Eso está, claro, se va a leer. Entonces, en esa variación está lo que se va a analizar ahora. Bueno, el fruto del Espíritu, en el que es el autodominio, es el 9º cielo, la esposa de Dios es el 10º, y ahora vamos a pasar a analizar cómo es el asunto de las gradas, en la cual Dios le dijo a Ezequías cuando oró en su lecho de enfermo, que quería vivir más tiempo, porque no quería morir, porque había sido fiel, y Dios le notó, ahí está la escalera, como 7 graduaciones de alturas, que se representan esas gradas los 10 cielos que existen. Entonces dijo que para salvarlo iba a hacer retroceder 10 gradas. Bueno, ahora se va a analizar. Pero recordando lo que dice el texto de Gálatas 5, 22 y 23. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley.
Además, los que pertenecen a Cristo Jesús han fijado en un madero la carne junto con sus pasiones y deseos. Así que dice que hay 9 cualidades del espíritu y la novena es el autodominio. Y el autodominio, el que lo domina todo es Dios. Entonces quiere decir que esa novena cualidad es Dios en el noveno cielo dominándolo todo. Cuando dice que los que pertenecen a Cristo Jesús han fijado en la carne junto con sus pasiones y deseos, esos pasiones y deseos de la carne es como con quién está, con la mujer, con el décimo. Quiere decir que esa parte es del décimo siglo. O sea que en ese décimo siglo está la esposa de Dios, en un madero. Y si estamos viendo por espíritu, sigamos andando ordenadamente también por espíritu. Y no nos hagamos egotistas promoviendo competencias unos con otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, ahora voy a pasar a analizar lo que es esa parte de lo que es el noveno cielo. Pero cuando dice que Dios es el autodominio, que está en el noveno cielo, y contra tales cosas no hay ley, esa expresión cuando dice no hay ley, es como cuando Salomón dijo, un hombre he hallado, pero una mujer no he hallado. Eso significa precisamente que la humanidad, desde que fue echada del Edén, porque los únicos que fueron en el matrimonio fueron Adán y Eva por Dios directamente, toda la humanidad que nació de Adán y Eva cuando fueron echados del Edén, no fue separada del Espíritu Santo, no lo separó Dios de Adán y Eva para que no sean hijos de ellos imperfectos. Todos son hijos de Adán y Eva, todos heredaron en perfección. Así que cuando dice contra tales cosas no hay ley, es que en realidad no han habido matrimonios unidos por Dios verdaderamente para que escapen de la imperfección de Adán y Eva. Por eso todos han muerto, murieron todos. Toda la humanidad está muriendo. Entonces, por eso la Biblia dice que alcanzarían la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero ahora son hijos de Adán y Eva, la humanidad. Por eso están muriendo y pereciendo. Por eso es cuando Jesucristo vino, dice que Él se hace Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo llega a ser el último Adán. Entonces, bueno, llega a ser hijo de Jesucristo. El último Adán que tiene inmortalidad. Entonces ahí liberó a la humanidad del pecado de la muerte. Por eso el primer hombre nos dio la muerte. El último hombre de Adán, o el último Adán es Jesucristo, y si uno tiene fe en Él, es mejor y se beneficia y sale de la ley de Adán y Eva como padres y puede llegar a tener la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que significa que la espada del Espíritu nos vuelve a separar de padre y madre, que son Adán y Eva. Nos separa de la carne de ellos y por eso, quien habla con su esposa ya está separado como hijo de Dios. Después siguen todos los hijos de los querubines, que son 7, y después esos 7 van a ver serafines, y después de los serafines hay ángeles del quinto cielo, y después están los ángeles del sexto cielo, que bueno, ahora lo paso a analizar. En ese sexto cielo que está ahora separado. ¿Por qué? Por sombra y montaña de separación. Como si fuese cuando mira al cielo y hay oscuridad y estrellas, bueno, estrellas como si fuesen montañas y planetas. Y uno lo observa y no hay. ¿Y dónde está? Y bueno, Dios está más allá y está separado, no sabe. Pero no es esto, eso es más allá todavía. Porque está la parte del universo físico de la Tierra. Pero hay cosas más allá todavía, que son otros universos. Pero bueno, ahora continúo con lo que sé.